Cuando decimos que tenemos que ser comprensivos y tolerantes con las personas y aceptar sus diferencias, tenemos que tener cuidado con no hacer lo mismo con las desigualdades, pero antes que otra cosa, debemos intentar comprender la distinción entre ambos conceptos. Y esta es una característica de las ideas que repasaremos en esta presentación. Las diferencias entre las personas pueden ser naturales, como la altura o el color de la piel, o los ojos, la forma del cráneo, la presencia o no de cabello o vello corporal. Pueden ser socioculturales, como las preferencias estéticas, el acceso a diversos bienes y servicios, las preferencias gastronómicas, si nos gusta más comer pulpo o escarabajo o queso de papa. Pueden ser diferentes las creencias filosóficas o las religiosas. También pueden ser las primeras, las diferencias naturales entre las personas, intervenidas por las segundas. Hay diferencias naturales de fuerza física, por ejemplo, entre las personas, pero también hay preferencias inducidas culturalmente en algunas personas o colectivos para desarrollar la fuerza física a través del ejercicio. De modo que una persona naturalmente menos fuerte que otra puede hacerse más fuerte recurriendo, no sé, a gimnasios o a programas de entrenamiento y desarrollo muscular. Por medio de esta interferencia cultural, podemos, por ejemplo, modificar nuestra altura caminando con zapatos con plataforma. Podemos cambiar nuestro color de ojos usando lentes de contacto, o nuestra ausencia o exceso de pelo por diversos métodos, ¿no? Podemos usar una peluca si nos falta, podemos usar una afeitadora o una máquina de depilar si nos sobra, si consideramos que es así. La cuestión es que ya en el interés por hacer modificaciones, en este caso en cosas de nuestro cuerpo, encontramos un problema sociológico, que remite a su vez a un problema social. También puede ocurrir que querríamos hacer ciertos cambios, comprando zapatos o yendo al gimnasio, pero no tenemos dinero o tiempo para hacerlos, o voluntad para hacer estas cosas. Quizá porque nuestra situación social o económica no nos lo permite. Nos podemos preguntar por qué existe este interés, este deseo. Esa es una pregunta muy sociológica. ¿Por qué existe un interés, un deseo por tener más pelo o depilarnos? Por tener ojos claros o piel bronceada, por aparentar tener 5 centímetros más de alto o 20 centímetros menos de circunferencia. Ya que vinimos repasando, por ejemplo, a Durkheim, la respuesta sociológica básica es que, como en los hechos sociales, esto pasa porque se ha ejercido sobre nosotros cierta violencia o coacción, de tipo simbólico en este caso, y muchas veces inconsciente. Se nos ha enseñado de alguna manera que estas características nuestras, las originales, la falta de pelo, el color de ojos, la obesidad, están mal, el color de piel, están mal y deben ser corregidas. Algo pasaba hasta hace no mucho tiempo en general, y todavía pasa en muchos sectores sociales con la orientación de la vida erótica, por ejemplo. Y pasaba y pasa con cuestiones relacionadas al sexismo y al racismo, a las diferencias de las opciones de vida en el sentido sexual de las personas. Es una lucha vigente de actualidad. Hay también, entiendo, aspectos más sutiles de esta misma cuestión, como son las diferencias sociales que se reflejan en las diferencias en la manera de hablar o de vestirnos, ¿no? De presentarnos estéticamente a los demás, de poseer ciertos conocimientos como signos de una cultura superior, no sé, saber quién fue Einstein o Brahms o Picasso. ¿Mm? Y son cosas que tendrán que ver con el modo de actuar también que tendrán frente a cada persona las demás personas, con sus acciones sociales, quiero decir. Y estas acciones sociales en respuesta a esas características que en general no están bajo nuestro control. Si hablo o escribo incorrectamente, seguramente será porque no he tenido acceso a una buena educación, lo que se considera una buena educación, lo cual depende de aspectos como la riqueza o pobreza materiales de nuestra familia, antes que a nuestras cualidades personales. Lo que ocurre entonces es que hay ciertos factores en los que debemos profundizar, que causan lo siguiente: provenientes de una situación social histórica y precedente a las personas, en donde éstas no parten del mismo lugar, y pasando por el interés en utilizar ciertas diferencias preexistentes,
la diferencia entre las personas puede convertirse en desigualdad. No es como algunas diferencias que dijimos que pueden ser naturales, porque la desigualdad nunca es natural. Por el contrario, en todo caso, como vimos que ocurre con la ideología, el interés de quien tiene poder o autoridad intenta naturalizarla como sentido común. Es obvio que los ojos claros son más hermosos que los oscuros, o las personas de color son naturalmente buenas para el básquetbol. Los judíos son hábiles para acumular dinero. Las mujeres son más sensibles y recelan más de otras mujeres que los varones. Las creencias de los pueblos originarios son tonterías y supersticiones. Se dicen muchas tonterías de esta especie, pero todas las que cité en algún momento estuvieron naturalizadas, eran parte del sentido común en algún contexto histórico y social determinado. Porque el hecho de construir un sentido común en torno a las diferencias e incluso en torno a las desigualdades claramente sociales, decir, por ejemplo, los pobres son pobres porque odian trabajar o porque no les interesa progresar, en vez de considerar los factores sociales que los llevan a no poder trabajar o a no poder progresar o a no poder tener empleos de calidad. O visto de otra manera, que no pueden llegar a tener una educación de calidad que les asegure otro tipo de empleos, el acceso a empleos mejores, como ocurre, por ejemplo, con el contexto de los estudiantes universitarios que estudian en la universidad en buena medida para acceder a mejores empleos que a los que accederían si no tuvieran estudios de este tipo. Pero tener estudios universitarios, incluso con gratuidad de la enseñanza superior, es un privilegio, mucho antes que una cualidad personal. Decía entonces que el hecho de construir un sentido común anula la posibilidad de hablar de la desigualdad como de un fenómeno natural. Incluso cuando se pueda encontrar algún contraejemplo puntual, la desigualdad es, antes que otra cosa, un fenómeno sociopolítico e histórico, no natural. La desigualdad establece entonces dos cosas importantes. Una es la regularidad de ciertas relaciones sociales que permanentemente podemos encontrar y que funcionan por medio de y como consecuencia de la asimetría del desnivel existente entre las partes de la relación. Si se impone la idea de que la mujer es más irracional que el varón, es lógico entonces concluir que al varón le corresponden las decisiones que implican el uso del cálculo y de la razón, idea con obvios resultados de poder dentro de una familia, por ejemplo. Si se impone la idea de que cada uno tiene lo que posee gracias a su mérito personal, nadie pondrá en duda la validez social de la existencia de las clases sociales, vinculadas a la propiedad. Porque la propiedad no dependerá de una injusticia histórica específica, sino de la responsabilidad individual. La ideología y el sentido común naturalizan las diferencias sociales y a la vez socializan las diferencias naturales. Hacen ver más bellas que a otras a las mujeres de pelo rubio, ojos claros, cintura fina, pechos prominentes, piernas largas y menos de 40 años de edad. Es decir, instalan la noción de que una Barbie es más bella que una mujer real existente. Entonces, con esto se consigue alterar la percepción del propio cuerpo y la percepción del cuerpo de los demás, y así afectamos la vida y las interacciones cotidianas de manera fuerte y generalmente negativa, porque nadie es perfecta como un muñeco de plástico, descontando que esta autopercepción negativa que la ideología y el sentido común instalan en las personas, las impulsa a actuar consumiendo precisamente esas alteraciones que se venden en el mercado para parecerse a ese modelo ideal. Pelucas, tinturas, cirugías estéticas, programas de ejercicios, cremas de rejuvenecimiento, spa con pepino y barro, sistemas de depilación. El ejemplo del uso y abuso del cuerpo de la mujer es muy claro y evidente porque es casi omnipresente. Pero eso no quiere decir que no pase con los varones. Pasa con su aspecto estético, pero también con la posición de cada cual en la sociedad, con la percepción del éxito, del fracaso, con lo que es una vida bien vivida o estar mal. Establece un montón de distinciones y jerarquías que van en dirección similar a la que se hace con el cuerpo de la mujer y la percepción de cada una de ellas mismas. Sea cual sea el punto de ataque,
el resultado será que una persona que no tenga capacidad crítica para con estas cuestiones se sentirá mal, inapropiada, fea, se minusvalorará a sí misma. Tiene consecuencias muy terribles, muy graves, porque también veremos los defectos en los demás y actuaremos en consecuencia si no se adecúan a estas normas. No podemos tener en ese sentido interacciones sanas. Porque al mismo tiempo que se establece esta regularidad de las relaciones asimétricas de las personas entre sí, consigo mismas y con el mercado de bienes y servicios, mercados que son también personas, no nos olvidemos de eso, son personas también presionadas y personas también que hacen cosas, ¿no? Al mismo tiempo, una desigualdad instalada o un sistema de desigualdades establecen una jerarquía entre las personas y entre colectivos de personas, reforzando estas relaciones desiguales y también sus resultados. La igualdad formal, por ejemplo, de la democracia moderna, es muy poquita cosa comparándola con todas las desigualdades y las jerarquías que existen, porque estas desigualdades y asimetrías, que a veces esa igualdad formal directamente oculta con deliberación, bueno, estas desigualdades instalan un esquema histórico de privilegios de unas personas sobre otras, que constituyen a su vez, bueno, un sistema de dominación. La secuencia será, en términos históricos, la de un privilegio actuando a través de una jerarquía que definirá niveles de autoridad y se reflejará en la forma de establecer relaciones sociales regulares y desiguales, que a su vez se reproducen al replicar la desigual distribución del resultado, del esfuerzo social y de las recompensas materiales y simbólicas. Van juntas las jerarquías y la desigualdad material. Van juntas las diferencias simbólicas y las recompensas que se obtienen, tanto en dinero, diríamos, en posición en el mercado, como privilegios, por ejemplo, dentro de las organizaciones, del Estado, de las academias, de las organizaciones privadas, del mundo del arte y de la cultura, incluso del mundo religioso. A su vez, este es un fenómeno asociado con la división del trabajo social que existe, pero la división del trabajo no es automáticamente asimétrica o basada en privilegios y jerarquías, es decir, en desigualdades. Podemos imaginar una división del trabajo sin estas circunstancias y sus consecuencias. Pero el hecho histórico es que podemos observar y comprender a través de la sociología todas estas circunstancias, especialmente cuando sí existen las desigualdades asociadas a una determinada división del trabajo. Por eso se destacan algunos conceptos y medios de análisis a los que debemos prestar cierta atención pensando en leer y comprender estas cuestiones. Una es sostener una perspectiva histórica y crítica de los fenómenos sociales que presentan desigualdades, es decir, incluir en las ciencias sociales la capacidad de desnaturalizar las desigualdades y la de componer esquemas de interpretación de esa realidad social que hagan visibles las causas y las consecuencias sociales, políticas, económicas y de otros tipos del sistema de privilegios y de dominación que se está analizando. Por eso se recuperan, por ejemplo, ciertas perspectivas de análisis sobre las clases sociales, porque revelan sistemas estructurales de desigualdad y dominación. Es cierto que utilizar solo la distinción propietarios, no propietarios de los medios sociales de producción es seguramente más que insuficiente para interpretar toda forma posible y contemporánea de desigualdad, pero es también más reveladora que la distinción según la cual la diferencia entre clases es solo la observación de la situación de cada persona en el mercado, es decir, qué puede o no puede intercambiar en este mercado de acuerdo a su ingreso. Lo que se resume en cuánto dinero posee cada quien sin importar las causas o el origen de esa posesión desigual, de bienes o de dinero. Otra forma es atender a que no todo privilegio o forma de dominación es económica, ¿no? Es una cuestión también importante. Y que incluso las diferencias económicas se reflejan en desigualdades sociales de otro tipo. Como por ejemplo veremos al comprender que hay privilegios implicados en la capacidad de disfrutar ciertas formas de arte, por ejemplo, y cierta jerarquía social también en la manera de experimentar la vida religiosa. Incluso dentro del marco de la misma religión, quiero decir, los mismos principios no aplican igual, las mismas creencias, y no se expresan en las mismas prácticas en ricos que en pobres. También es necesario acceder a un esquema de pensamiento sobre las desigualdades que no omita formas específicas y extendidas de discriminación, odio, desprecio y otras formas de violencia material y simbólica. Recordemos al respecto
que la violencia simbólica suele presentarse como una forma de naturalización y cosificación. Quien recibe la violencia simbólica no percibe que es violencia, actúa naturalmente, por decirlo así, respecto de la violencia que ya se le ha aplicado, que es parte de su manera de ver el mundo. Perspectiva que es generada por fuera de las personas, pero son experimentadas como algo propio. ¿Qué es precisamente lo que nos pasa si nos miramos en el espejo y encontramos alguna característica que nos hace sentir mal o preocuparnos? O si vivimos experiencias sociales que nos hacen sentir mal con nuestra vida en términos generales y también particulares. Este es un aspecto en el que la imaginación sociológica puede ser particularmente útil para comprender que esas malas experiencias o malas sensaciones nos hacen parte y víctimas también de un sistema de dominación que es también un sistema de privilegios. Un último concepto que querríamos incorporar está muy vinculado a este conjunto de ideas y se refiere a la noción de estratificación social. Este concepto tiene dos formas generales que están vinculadas entre sí. Una es la que hace la metodología de observación e investigación, que construye determinadas categorías identificables y diferenciadas. El analista, el investigador, decide, ¿sí?, construir los estratos. Por ejemplo, construimos una estratificación cuando separamos a una población que presenta cierta continuidad. La separamos por edad. La edad que tenemos es continua, pero podemos estratificar separando de 0 a 5 años, de 6 a 10, de 11 a 20 y así sucesivamente, ¿no? También podemos hacer esta separación por ingreso, es perfectamente factible y es muy útil. Por estatus, ¿sí?, podemos separar a la gente. Pero otra forma es la que hace a la descripción objetiva, pero segmentada, de las relaciones observadas. Cuando se dice que se puede diferenciar a las personas según sean propietarias o no de medios sociales de producción o de un cierto capital, se hace una clara distinción, ¿sí? Y si uno la grafica, queda estratificada. Pero es una distinción cuya importancia se entiende al observar la relación que existe entre los integrantes de ambos estratos. En este segundo término no tiene sentido estratificar si no se va a mostrar esas relaciones. Estas distinciones no necesariamente son útiles para observar diferencias de poder o de privilegios, pero sí pueden servir para comprender diferentes comportamientos, actitudes, disposiciones, estrategias de acción, ¿sí?, y para comprender estos aspectos de la vida de las personas, ¿no?, y el modo en que se definen sus interacciones sin que medien necesariamente desigualdades. Incluso pueden establecerse estratos para pensar políticas que resuelvan o mitiguen situaciones indeseables. Por ejemplo, si dividimos a la población en estratos por riqueza y por origen étnico y vemos cierta correlación, no solo podremos decir que existe desigualdad social asociada a la etnia o a la raza. Al mismo tiempo, podemos pensar o proponer hipótesis sobre las causas y los mecanismos en que se producen estas desigualdades, y podremos pensar medios educativos, económicos, políticos, para que tal situación no se siga replicando. Hasta aquí todas estas cuestiones bastante generales que en distintos ámbitos se pueden ver con más detalle. Espero que sea útil.